Bueno, a esta altura hemos hablado bastante, mal que te pese, Alejo, de juegos de rol. ¡Qué invasión! Él es el chico del Magic, ¿viste? Y hoy además vienen un montón. Y son un montón contra mí. Hoy es polémica del rol. Polémica del rol, hacemos hoy. Bueno, hemos hablado mucho de juegos de rol, de los primeros programas de Cosa Ñoña allá por 2020. Hemos hablado de juegos de rol argentinos que hemos ido trayendo. Hemos entrevistado a los chicos de Leyenda. Yo les reseñé Pampa Primigenia, entre otros varios juegos de rol argentinos que ya existían, pero cada vez hay más juegos de rol argentinos, así que algo acá está pasando y salieron 2 hace poco, por lo tanto invitamos a sus autores. Luciano Martín es autor de Acechadores de Buenos Aires, un juego en una Buenos Aires posapocalíptica, radioactiva, medio una onda Fallout para el que quiera ubicarse rápidamente. Ahora después él va a contar las características porque tiene como características muy propias y muy originales. También publicó otros juegos como Exiliados, que ocurre en una ambientación medieval. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Exiliados es un juego de fantasía medieval. Lo pensamos más estilo baja fantasía, diciendo bueno que las armas sean más o menos reales de los siglos 13, 14. Sí. Yo soy maestro de esgrima y quería como aplicar un poco lo que yo sé de ese tipo de combates a un juego de rol. Y bueno, entre eso y otras ñoñadas mías de que me gusta la historia. O sea, sos maestro de esgrima y te metiste en los juegos de rol, pero antes dabas clase de esgrima. No, en realidad hice el curso, di clases muy poco tiempo. Soy más de entrenar en realidad. Ok. Hace ya como 10 años. Pero bueno, hice el curso, así que como lo tengo yo, viste, siempre lo digo. Bueno, cualquier cosa, si Alejo te querés pelear acá. Está bueno, nada, espada se limpia. Sí. Con el coso, con toda la protección, así a lo Merlina. Bien, y por otro lado, Marcos Cabobianco y Federico Müller son dos de los autores de Clan, que es un juego de rol que, como recién comentaba, toma ciertas cuestiones de los de los MMORPG, pero sobre todo lo que hace en términos de trama es adaptar las novelas del autor marplatense Ezequiel Rage, o es Rage, ¿cómo le decimos? Es artístico, creo. Rage. Ezequiel Rage, que se llama Las Crónicas de Reaper. Así que bueno, empiezo por preguntarle a ambos, ¿cómo es crear un juego de rol de cero? De cero, o sea, empezar un juego de rol, decir, vamos a empezar. En tu caso fue más, en el caso de usted fue más una adaptación de novelas, en el tuyo fue, vamos a pensar una Buenos Aires posapocalíptica, ¿o no? Sí, en realidad yo presenté en un momento en la UBA, en la carrera de edición, un proyecto de marketing que era hacer una editorial de juegos de rol y cada manual iba a tener una ambientación diferente. La idea del proyecto, yo ya pensaba hacer uno de fantasía medieval, como para vender en eventos medievales, y porque es lo más clásico de juegos de rol. Siempre uno piensa, bueno, fantasía medieval, pero hacerlo en baja fantasía, como un poco más realista. Que es el postapocalíptico, a mí me gusta mucho la saga Stalker, que era un libro escrito en la Unión Soviética, donde cae una nave extraterrestre en Canadá y se crea un lugar donde no se puede visitar porque suceden como cosas paranormales, cosas extrañas. Después sacaron un videojuego en Ucrania, ahora salió el 2 hace poco. También me gustó mucho el Eternauta, lo leí de chico como 3 veces. Y bueno, de este gusto por esta cosa postapocalíptica salió Acechadores. Bien, y en el caso de ustedes yo decía, no es de cero porque tienen las novelas de base, pero igual hay que convertir eso en un juego de rol. Sí, crear reglas, crear una historia. Bueno, una historia no. Una historia no, pero bueno, hay que... adaptarla, digamos, para que sea algo jugable. Exacto. A ver, para que se entienda, del mundo de los juegos de Ezequiel Reyes, ellos además de armaron, ¿no? Acá hay un hermoso mapa desplegable. Me gusta mucho cuando tenés el mapita, además para ver hacia dónde vas. Y no, agarremos por acá abajo porque ahí arriba hay unos orcos. Y del otro lado están todas las especies del mundo, que como verán son unas cuantas especies de este mundo. Después, hay que hablar también del arte porque es interesante el arte, me gusta. Sí. Bueno, pero ahora vamos a la pregunta, empecemos por algún lado. Sí. Si hablamos de lados, si hablamos de esa geografía, ese mapa interactivo ya estaba subido por Ezequiel Rage. Él tiene su mundo y sus novelas. Bien. Pero la pregunta es buena, ¿qué es de cero, digamos? Nosotros habíamos diseñado un juego de rol Leyenda, teníamos experiencia de diseño, pero entonces esto fue, de alguna manera, el trabajo de lo que ustedes dicen. Hay alguien que tiene un mundo de literatura, representaciones, criaturas y ganas, porque un poco bebe de esto de mundos masivos, multimedia, fue una manera de salir de incluso ese vicio. Él también toma cosas de los videojuegos para sus novelas. Exacto. ¿No? Esa fue la... Yo no las leí, pero entiendo que es así. Entonces, siempre parte una pregunta, ¿de qué trata el juego? Si lo vamos a hacer juego de rol, que es un medio interactivo, colaborativo, donde vamos a estar charlando, pero en algún momento no es solo la charla, no es solamente la narrativa de lo que imaginamos, sino utilizar elementos que pueden ser dados y demás para que sea lúdico también. Entonces la pregunta es, ¿de qué trata el juego? De evocar ese mundo masivo, multimedia, ese homenaje a esos juegos
por eso es una fantasía gamer, punto uno. Y después, ¿qué tienen que hacer los personajes de ese juego? Y ahí aparece la cuestión de las especies, por qué están juntos y demás, y qué tienen que hacer los jugadores. Y ahí mezclamos un poco la cuestión de que los juegos de rol tienen de punto de partida, los más clásicos y tradicionales, la partida aventurera, algo que vemos en los videojuegos. La party se le dice, ¿no? Sí. Acá se llama el clan, ¿no? Y acá se llama el clan porque evoca hay un homenaje a esa forma de... Eso fue quizás lo más gaming. interesante de destilar, ¿no? Porque uno cuando parte de una obra que ya existe, ¿no? En este Exacto. caso las novelas, y las tiene que hacer un medio interactivo, bueno, tiene que analizar cuál es la esencia de esto, ¿no? Exacto. Y la esencia de Clan, y quizás una diferencia con otros juegos que quizás hayamos hablado, conozcamos, es, primero principal, lo que importa es el clan, es el colectivo, ¿no? Es una gran frase que usamos en el manual, que no nos pertenece ni mucho menos, es muy famosa, en política la podemos ver mucho, es Por el favor. nadie se salva solo. Sí, Igual que el Eternauta, ¿no? Que decía él antes. Es el eslogan del Eternauta de la serie Netflix, Sí, de sí, hecho, sí. ahora. Algo hay ahí. Sí, sí. Estaba flotando. Yo creo que Muy sinceramente adecuada. estaba flotando. De hecho, fue uno de nuestros lemas cuando inauguramos nuestro club de rol. Así que Ajá. es como que nos interpelaba mucho. Y es un sistema que va acompañando esto desde lo colectivo. No suben de nivel los personajes, sube de nivel el clan, por ejemplo, ¿no? Eso es una diferencia. Es un cambio grande, Sí, claro. exactamente. A los clásicos, sí. Entonces todo apunta un poco a esto, y en cuanto a esto de que es fantasía gamer, ¿no? Que está basado en los juegos masivos multijugador, es un mundo, tanto el de las novelas como el de Clan, donde esto es asumido, donde esto no trata de tener una verosimilitud a lo Tolkien, ¿no? Donde damos explicaciones serias, ni el autor tampoco, ¿no? De por qué esto es así o esto es asá, y que viene de hace miles de años, sino que sí, por supuesto, tiene su historia, tiene su narrativa, tiene su pasado del mundo, pero los personajes se manejan con las lógicas de los videojuegos, gritan los nombres de sus poderes, ¿no? Claro, es como una cosa bien como... Muy bueno. También como los animes, ¿no? Donde también... Exactamente, bueno, Bueno, de hecho la elección del arte va mucho en ese sentido, ¿no? Claro, y lo que hablábamos hoy, ¿no? De a la gente, ¿no? Que le gusta jugar más y también actuar, digo, es ideal para eso también, para que tengas más el acting de... Y Exactamente. para sacarte de la risa, no tomártelo Ayuken. tan en serio, claro. Se arman los clanes, tenés que ponerle un nombre, dibujar Claro. el escudo y hablar entre todos. Sí, 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 ¿Por toda qué esa somos cosa más- chatarreros? Claro. Buscamos monstruos, piezas de monstruos para Claro. comer y bueno. Ahora, sí, eso ya me hace acordar a Sí, otro otra nivel. cosa. A ver, digo, se editaron estos dos ahora, pero vienen cada vez habiendo Claro. más y más juegos de rol. ¿Qué está pasando? ¿Está creciendo el mundo del rol en la Argentina? ¿Hay más clubes, más grupos? ¿Qué ven ustedes? Bien, yo ahí en la carrera de edición, ¿viste? Yo estudié Sí. edición ahí en la UBA. Sí, en Me Puan, acuerdo que- otro de Sí, Puan, en mira. Puan. Otro Vino... cuadro, va. Qué plaga. Entre los roleros y los pollers, tipo, Sí. son una pandemia. Sí, yo soy docente en PON. Bueno, Mirá, Tomás, chicos, mirá, Yo me voy. acabo de anotar en Chau, letras chau, de Puan. chicos. Ahí Tercera tenés- carrera igual para él. ya. Te tenemos rodeado, te rodeamos la masa. Bueno, decían, perdón. No, habían venido los de Kick Out en un momento que hacían un evento de Sí. juegos de mesa. No sé si habrán pasado por acá en algún momento. Sí, pasa, en el primer sí, programa sí. estuvo Laura Moyo, de hecho, Y- acá explicando lo que eran los juegos de mesa modernos. Bueno, Primer y- programa de Cosa Ñoña. Y ahí empezó a ver, hace, no sé, ya unos 10 años, una gran movida de juegos de mesa argentinos. Ujú. Algunos licenciados, otros hechos todos acá. Y como el juego de rol es un juego de mesa, llega un momento en el cual si vos tenés una gran movida de juegos de mesa en general, el de rol forma parte de ese mundo. Sí. Entonces llega un momento en el cual, a mí me pasó antes de sacar Exiliados, que fue mi libro anterior, que veía que juegos de rol había en inglés, muy pocos, los que había eran caros, y dije, uy, Es podría que ese ser, es el otro ¿viste? tema. Ahora está mucho más caro. El Dungeons and Dragons, vamos al más clásico que todo el mundo lo conoce. Aparece en Stranger Things, hicieron la película. Sale una moneda hoy, comprate los manuales del Dungeons and Dragons. Absolutamente, sí. Nosotros, cuando yo lo empecé a jugar en los 90, no salía tanto. Porque bueno, Menem y la convertibilidad y todo lo que hizo pelota el país, pero bueno, pero la verdad es que no era una cosa que era, nosotros éramos unos pibes que jugábamos en la boca y los manuales los teníamos. Después tuvimos manuales fotocopiados y cosas, pero bueno. Pero digo, hoy por hoy está más difícil el tema del juego importado. Ese Claro. es otro punto. Sí, entonces yo creo que lo que sucedió es que, bueno, Mm. se había generado ya una cultura de jugadores acá. Y bueno, me pareció que había una necesidad insatisfecha. Y ahí fue cuando empecé con el proyecto y lo presenté en la carrera. Saqué Exiliados, estuve unos 2-3 años moviéndolo un poquito en ferias medievales. Sí. Y por ahí... Yo me lo encontré en una feria medieval, de Claro. hecho. Así es como te conocí. Claro, dedicándome por ahí un poco a otra cosa también, me echando otros trabajos y después dije, bueno, no, me voy a dedicar más a esto. Saqué Venganza de Sangre, que es una revistita de aventuras. Ajá. Y después, bueno, medio en paralelo a Venganza de Sangre fui tirando ideas para hacer acechores, me tomó como 2 años y medio.
Siempre, justo que nos hayas preguntado cómo es el juego, para mí tiene una primera fase que es tirar ideas. Y agarrás un Word y tirás ideas a lo loco. Y después tiene una etapa muy muy dura que es elegir esas ideas, desarrollarlas, ver qué sacás, qué se queda. Y después tiene una etapa final donde vas trabajando con los ilustradores las cosas finales, el armado del diseño gráfico, que es muy laborioso, pero ya mentalmente es mucho más... toma mucho tiempo, pero no te hace pensar tanto, es un poco más relajado. Siempre lo más difícil es, de todas las ideas que se te ocurrieron, cuáles quedan y cuáles no. Y bueno, de dónde sacás los personajes. Ahora quiero volver porque me pareció muy original alguna de las cosas que hiciste en ese juego, pero quería cerrar un poco esto. ¿Hay más roleros? ¿Hay más juegos de rol en Argentina? ¿Esta cuestión más cultural que apareció en películas, series y demás, influyó? ¿No? ¿Cómo, sí, cómo los viene? juegos de mesa que también crecen. Sí. Claro, con los juegos de la mesa mano modernos. potencia de los Sí. juegos de rol. Totalmente. Nosotros a principios del año pasado le pusimos un nombre, por supuesto, bastante agrandado, ¿no? Hicimos una encuesta, la que llamamos el Censo Rolero Argentino, que nos conformábamos con que nos respondieran 300 personas para tener un pantallazo, porque la realidad es que no había información de esto. Explotó el ñoñómetro. Sí, absolutamente. Bueno, cuestión que tuvimos 2.900 respuestas. Bien. Nos Ajá. sorprendió ampliamente la cantidad de Es eso respuestas que que es tuvimos. online, digamos. Claro, era un formulario que pusimos un poco de dinero en publicidad para que llegase un poco más Claro. lejos, y tuvimos un montón de respuestas apuntado exclusivamente a la República Argentina, Bien. ¿no? Para tener Llevaba una foto. 20 minutos Sí, completarlo. era largo. Era Hubo largo, intención claro. de Sí, terminarlo sí, sí, de sí, sí. 2.900 personas. Sí, sí, Ujú. claro. Yendo a tu pregunta, sí, está en crecimiento, está en auge, diría yo. Creo que está en su pico más alto. Obviamente habrá que seguir sacando fotos con el paso del tiempo. La realidad es, por ejemplo, si nosotros vemos el año de ingreso de la gente al rol, de toda la que contestó gente que empezó a jugar en los 80, Claro. que acá se conseguían los manuales porque alguien viajaba a Estados Unidos, a Europa, se lo traía, se fotocopiaba, se sacaba fotocopia de la fotocopia. Ahí en las Sí. universidades públicas se Al conseguían final, manuales. sí, que no leía tenían nada, ya No Bueno, leía la nada, ciudad no, había sí, 10. totalmente. Bueno. A mí me llegaron algunos. Tengo todavía algunos. Absolutamente. Esos primeros movimientos, ¿no? Y hoy en día, en cambio, si ves la fecha de ingreso y vos sacás lo que se llama la mediana, ¿no? Acá Werner sé que le gustan las cosas también de estadística. Si vos partís al medio, ¿cuándo empezaron a jugar los jugadores de rol? La mitad empezó a jugar antes de 2017 y la otra mitad después de 2017. O sea, Ahí el tenés una pico fecha. está muy cerca Claro. de acá. Bueno, La Stranger mayoría Things. de los... Bueno, exactamente. Lo que También decía Werner, preguntamos... claro. ¿Cómo conocieron los juegos de rol? ¿No? Por supuesto que el boca en boca, Sí. esto que estamos haciendo acá, que quizás la gente que está mirando no tiene idea qué es y ahora lo googlea, sigue siendo lo más importante. Pero un montón de gente lo conoce por la cultura pop. Y hay hitos, ¿no? Cosas que repiten un montón. Por ejemplo, el famosísimo capítulo del laboratorio de Dexter, donde juegan, Dexter está dirigiendo Calabozos y Dragones, Ujú. y Didi le saca el rol de máster, ¿no? Que es muy conocido. Big Bang Theory. Futurama. ¿No? Futurama. Futurama tiene la presencia de Gygax. Gary Sí. Gygax, el creador de 1974 D&D. Los Simpsons también lo tiene en algún capítulo. Sí, Me acuerdo que y- decía, creo que tenemos que tirar el dado y decir, matarlo. Y Stranger Things, por supuesto, Claro. súper mencionada, que lo tiene como un elemento ya central, lo usa casi como un vehículo narrativo, Sí, ¿no? sí, Para sí. explicar cosas. Entonces, sí, está en crecimiento. Dungeons and Dragons sigue siendo, a pesar de que es caro, el juego más jugado, por La supuesto. El pandemia. juego más jugado de los jugadores y jugadoras argentinos es el Dungeon todavía. Pero por, Por afano, lejos, por por afano. lejos. El 60% de las mesas que se juegan en la Argentina son de Dungeons and Claro, Dragons. mirá. Y el segundo juego, la llamada de Tulu, Bien. cabeza a cabeza, Mirá vos. con Que es el que dijo yo. Sí. ¿Sí? Pathfinder es como una especie de Manaos del Dungeon. Para decirlo así. Lo digo con cariño a todos los que les gusta el Pathfinder, pero digo para que se entienda que es como. El Manaos de D&D. Pero Vamos, van en la misma línea, misma digamos. línea, No, van no en es la que es un misma juego línea. completamente distinto, No, nada que ver. van en la misma línea. Eran pero la revista. esos juegos, ¿Eh? Era la revista. claro, Claro. manejaban una revista de D&D en su momento. Pero esos juegos, ¿no? D&D, el 60% de esos juegos tienen solo el 6% de las mesas acá en Argentina. Miren lo que es la diferencia, ¿no? La hegemonía de el que sigue siendo el juego más famoso. Ahora, estamos en Argentina, eso no quiere decir que se compren originales los manuales. Claro. No, ¿estamos de acuerdo, claramente. no? No. Pero sí, está en absoluto crecimiento. En crecimiento también la participación de mujeres en los juegos Qué de rol. bueno. Eso es súper Sí, importante. eso cambió mucho de mi época ahora. Claro, porque las Sigue- mesas eran tipo hombres. Sí, como esta, mira. Una vez, bueno, Exactamente, ahí, ahí lo tenemos. Somos 5 chabones hablando de juego de rol. Sí, 5 gordos Pero hablando de fútbol. ha habido un cambio ahí positivo. Si vos agarrás los juegos de rol en general,
hasta el día de hoy el 75% de los jugadores son varones. Pero si ves los ingresos, ¿no? Los que empezaron a jugar hace poquito, notas una diferencia. Por ejemplo, antes del 2017 entraban más o menos un 20% de mujeres, eran nuevas jugadoras. Hoy en día, 33%, un tercio. O sea, hubo un crecimiento ahí importante porque hubo también un cambio cultural, ¿no? Se empezaron a tener en consideración ciertas cosas de comodidad en la mesa, de evitar reglas de que haya seguridad. reglas de seguridad. Reglas de seguridad, ¿no? que tienen que ver con sí, eso. Bueno, que no haya malas experiencias, ¿no? Claro, y perdón, en Argentina supongo ¿no? que también hay una cuestión de costos, ¿no? Porque una cosa es hacer un juego de mesa que tenés el tablero, la fichita, que todo es complicado y caro, que yo, y en cambio esto, haces las reglas. Tenés que editar un libro igual, Está algo bien. que lo haces en PDF. Sí, pero digo, haces un libro y ya podés jugar. Igual, ahora que lo A mencionás, ver. cuando yo presenté este proyecto en marketing, Me trae los dados. Claro, los dados Pero son la fundamentales. tenés. cuando presenté el proyecto, Sí. el debate que tuve con mis compañeros que hicieron el trabajo conmigo era, bueno, hacemos un libro para que el que ya tenga dados o los quiere comprar aparte o lo que sea, pueda ir y comprarse el manual Claro. y ya. O hacemos una caja, en vez de hacer un libro, hacemos cada capítulo, es una revista, le metemos los dados y vendemos una caja. Tuvimos un debate, realizamos costos, hicimos números. Y la realidad que nos convenía mucho más hacer el libro y decir, bueno, de última hacemos el libro y hacemos una promoción con dados y O el que se lo después quiere haces llevar un- con dados. Claro, un kit que sea, sí. Claro, Los y dados bueno, y el algo que más. se lo quiere llevar con dados. Yo, por vender mucho en medievales, me doy cuenta que la mayoría de la gente que me compra mi éxito es gente que quiere empezar a jugar, que jugó muy poquito. Ese era igual el marketing que yo hice, era lo que yo estaba pensando. Gente que no jugó rol, Claro. quiere empezar a jugar, jugó alguna vez, tiene una idea y quiere probar. Y bueno, que tenga el de fantasía medieval, y si fantasía medieval ya está medio podrido o no le llama la atención, acechadores. Bien. Bien, no, pero en Exiliados tenés como varios como combos, yo lo había visto ahí. Por Sí. ejemplo, tiene, no sé, mapas con fichas para poder armar los combates, Los ¿no? tableros no son caros de hacer, los No. tableros con fichas, no. Mm. No, las fichas es lo que me contaron a mí, que hacer fichas y piezas en general es más caro porque necesitas como la matriz y Sí, estos no hay son demás. fichitas de cartón Sí, cuadrado. cartón, porque es para claro. un juego de rol, no tiene que ser la ficha del juego de mesa. No, por eso, pero los de rol, pero los juegos de mesa a veces tenés En los como juegos de mesa es más atrás. difícil, es otro Viene de ámbito. China principalmente. Claro. Y Ojo tenés que se comprar- están queriendo matar en Estados Unidos en Sí, este sí, momento. con bueno, lo de los aranceles entró en los crisis aranceles va a el ser, mercado sí, de sí. juego de mesa Sí, en ni Estados hablar. Unidos, digamos, de los que producen juegos de mesa en Estados Unidos. Tema para otro programa que ya lo íbamos a Se traer puede hoy, hablar pero largo y tendido. como van y viene también. Trump, un día le parece que sí, otro día Claro. lo pausa, así que no sabemos. China sí, pero bueno, Vietnam y Taiwán no, viste, Sí. va como volanteando, entonces. Bueno, hablemos un poco de los juegos. Te Sí. decía, empecemos por acechadores, por empezar por algún lado. Digo, ¿cómo pensaste esta Buenos Aires posapocalíptica? ¿Nos querés contar un poco de tema mutantes, anomalías, Bien. artefactos? Abriste la puerta y Ok, viste. Claro, eso también puede haber pasado. No, porque me gustó y además me gustó la aparición de nombres ricoteros en el. Hay como unos chistecitos ahí. Sí, bueno, mi viejo es muy fanático de Los Redondos, Sí. el chico me hacía escuchar todos los discos siempre. Y te esas quedó, cosas te van quedando en la que cabeza. Y bueno, la idea era inspirado en El Eternauta, en Picnic Extraterrestre. Por Sí. ahí. Fue la verdad que no tanto. Cosas mías que se me fueron ocurriendo, cosas de mi vida que uno dice, bueno, lo puedo aprovechar para armar acá, y qué sé yo. Y era, bueno, la idea general que hay una nave extraterrestre en la Tierra, esta nave empieza a emitir radiación, científicos de diferentes grandes ciudades del mundo se meten en búnkeres subterráneos y crean razas de superhumanos preparados para resistir la radiación y pelear contra cualquier criatura que pueda en la superficie. Pasan 40 años bajo tierra, los humanos que quedan se van muriendo, salen los superhumanos a la superficie. Ese es el pequeño cómic, Sí, se sí. puede descargar gratis Ah, ahí, Está bueno. está gratuito si alguno lo quiere leer. Como el origen de la Claro. historia, además. Claro. Después, bueno, después del cómic suceden como unos 40 años, donde, bueno, diferentes grupos de acechadores, hay 3 grandes facciones, y después tenés facciones menores, que, bueno, las facciones grandes son 3, son Nuevo Espacio, que está en el norte, es una facción rica, más de corte liberal. Sí. Sobre la costa tenés la Hermandad de las Mareas, es una más militarista, más autoritaria. Y en los bordes de, por ahí lo que es zona sur, unas partes de Los que capital, se van a ser mis amigos porque son de zona sur. Escuchá lo que es esto, mira. está la Unión del Trabajo, que es como una facción medio anarquista. Tiene el rojo y negro del anarcosindicalismo, me además, en la, gusta. en la bandera. Después tenés bueno, los acechadores lo que hacen son estas personas que se dedican a visitar lugares de alta peligrosidad, lugares donde hay mucha radiación y hay muchas anomalías. Son estos lugares donde la física no se aplica. Las anomalías crean artefactos, que son objetos que te dan poderes. Ah. Esto también viene con mapitas, pero es Muy una bueno. Buenos Aires Es el dividida por AMBA, estas claro. facciones. Claro.
Exactamente. Con una grieta llena de monstruos y radioactividad en la zona norte. Literalmente la grieta es esa. La grieta. No, o sea que nada. La política argentina es una gran mina de oro para sacar. Yo me reí mucho leyendo. Bien, vos jugás como acechador, puedes estar enlazado a una de estas facciones, puedes jugar más con un grupito de mercenarios que bañas en la suya, o pueden manejar centro, que es como un pequeño búnker autogestivo donde ustedes pueden, además de comerciar con otros acechadores, luchar contra uno que los puede querer atacar, mantener cierta paz en la zona. En fin, la idea es que vos tenés sectores de peligrosidad muy baja, 0, 1, 2, donde se produce alimentos, donde vive la mayoría de la gente. También se producen algunas cosas de alta tecnología, por ejemplo los detectores de artefactos, los cosas para identificar la radiación, maquinaria. Lugares de peligrosidad intermedia donde se hacen armas, se reciclan metal y plástico y se consiguen algunos artefactos. Y zonas de alta peligrosidad donde hay muchas anomalías y donde van los acechadores más que nada a buscar artefactos. Si esto a ustedes les suena de algún lado, es una economía triangular. Sí. Centro, periferia, semiperiferia. Claro. Centro son los lugares de peligrosidad baja, donde bueno, hay mucha reproducción, donde realmente hay mucha gente, se hace estas cosas de alta tecnología, alimentos. La semiperiferia es como un engranaje intermedio, donde bueno, produce algunos artefactos porque hay algunas anomalías, pero también hay algunas fábricas Cuando donde decimos hay gente. anomalías, decimos lugares donde puede haber cosas flotando en el aire, distintas cosas extrañas de estos que mencionabas vos, digamos, ¿no? Y bueno, después tenés la periferia, que son los lugares de alta peligrosidad, donde van acechadores los mejor preparados. Claro. Y van ahí y tratan de sacar 7, 8 artefactos cada uno para antes de volver y después, bueno, vender eso para tener. Y los artefactos serían el equivalente a los objetos mágicos, digamos, para decirlo así Exactamente. en Dungeon. Sí. Para decirlo en Dungeon. Yo hablo Dungeon. Sí, para Yo, traducirlo a lo que es el juego de rol de fantasía, en vez de tener, en vez de que tu personaje, como es en Exiliados, vaya subiendo niveles de magia o niveles de habilidades físicas, no sé, tipo duelista, asesino, etcétera, Sí, sí. etcétera. También hay de eso en este. Acá lo que viene a ser magia, los poderes son, consigo un artefacto y veo qué poderes me dan. O sea, hay uno que te da para tirar una bola de fuego, otro hace que te cures, otro hace que si lastimas a alguien con un arma cuerpo a cuerpo, parte del daño que le hiciste lo recuperes vos. Lo vampirizás. Sí, claro, lanzar ácido, etcétera, etcétera. Sí, igual lo divertido es andar por una Buenos Aires totalmente tomada Claro. por bichos gigantes Claro. y cosas por el estilo, ¿no? Me parece Sí, que eso es la parte hay más. 3 tipos de monstruos. Tenés fauna mutante, en general son animales que fueron como involucionando a criaturas como si fuese prehistóricas. Sí. Abominaciones que realmente son monstruos, son cosas que no se sabe de dónde salieron. Sí, tipo, hay un perro explosivo. Se llama el perro dinamita. Claro. hay un cyborg, por ejemplo, que va por los túneles de Buenos Aires, Sí. que tiene una ametralladora y está todo lleno de tubos. Y después por último tenés zombies. Hay una cosa que se llama emisiones, son como una especie de anomalía especial, que bueno, vos te tenés que refugiar cuando viene. Como que viene una onda radioactiva que Claro. se lleva puesto todo, digamos. Claro, y si te agarra te convierte en zombie. Entonces tenés estos 3 grupos de enemigos para enfrentarte. No, y lo lindo, supongo que al estilo el Eternauta, no que lo ves que agarra, si no sé, la General Paz. Sí, vos podés armar una aventura bueno, acá, acá en, decís, bueno, en estás tu barrio, digamos. exactamente, en la plaza tal, vas para acá o para allá, y a ver, las calles las conoces. Sí, también es más fácil uno a la hora como creador de juego decir, bueno, si lo hago en un mundo de fantasía tengo que inventar todo y tiene que tener un sentido. Claro, y acá dijiste, Y si agarras bueno, una ciudad que ya existe, ya está. lo que haces es, lo que hacemos todos, lo que hacen juegos desde la empresa de videojuegos más grande Sí. hasta yo, es agarrar lo que existe y le achicás un poco las dimensiones. Claro, Por para esto, no sea todo. esto es capital, un pedacito de zona sur y un pedacito de zona norte. Está bien. Que vos podés jugar. Me gusta el cruce con el rock, porque ahí, hasta Sí. incluso ya que está también la literatura y los cinéfilos, no sé, hablaste de Picnic Extraterrestre, Sí. va rápido la zona y yo te subo la apuesta y quiero jugar a Don Cornelio y la zona, ahí poner un palo Pandolfo. bien Claro, sí, un palo Pandolfo mutante. Sí. Bueno, de esta de Buenos Aires Sí. radioactiva nos vamos a Ontarial, que es este mundo de Ezequiel el Rey. Y ahí veníamos hablando de cómo era adaptar las novelas, pero acá, ustedes, digamos, hablamos un poco ya de las novelas de él, que son... no hablamos mucho de la historia, ¿no? Que también es una civilización que pasó por un apocalipsis y volvió a un mundo más medieval. Antimateria. La guerra antimateria, O sí. sea, hubo bloques antes y hubo varias guerras, entre ellas se puede hacer una cronología que implica en algún momento, no sé, situaciones en Venus, pero ya es la quinta, entonces la última ya directamente deshizo ADNs y produjo una situación de magia algorítmica donde no sabes lo que es real. ¿Y qué es lo único real? Justamente esta fantasía gamer.
donde vas a estar gritando con personajes entre cánidos, máquinas, gatunas. Sí, o sea, puede Sí. ser una especie de perro humano, gato Sí. humano, pero también Roco. puede ser un elfo, un Claro. orco, ¿no? También. Mi personaje en clan es un labrador humanoide. que se Ahí llama tenés. Rocco. Así que ese es el tipo de cosas que podés ver. Y nos pasó algo que es muy interesante, que uno ni se lo imaginaba, que es cuando una parte de la obra de alguien que ya hizo algo, para hacer un juego de rol o un videojuego, que también pasa y se habla mucho acá en Cosas Ñoña, muchas veces le tenés que abrir la cabeza a que piense más cosas de las que había pensado el autor. Ah. O sea, lo agarraron al autor y le dijeron, che, necesitamos tal cosa para el Claro. juego de rol. ¿Qué No pasa? está en tu novela. La Es periodización. ¿Qué pasa acá? ¿No? Digo, Sí. es Un lugar que importante no aparece en las no novelas. aparece en las No, novelas. no Está sé, en los lo dejé mapas, para pero más no. adelante, claro. Y esto... No sé, lo escribí, pero no se me ocurrió que iba a poner Claro, ahí. totalmente. Y esto nos reíamos, ¿no? Porque, por ejemplo, hace muy poquito salió una entrevista, Brandon Sanderson, el autor de Mistborn, etcétera, Sí. también está sacando un juego de rol. Y contaba, bueno, cuando me empezaron a preguntar cosas del juego de rol, empecé a replantearme cosas de mis propias novelas, porque nosotros necesitamos una visión sistémica, hay que Claro. hacer, hay que permitirle a los jugadores elegir dónde jugar, qué Más hacer. pueden viajar, pueden decir para viajar para un lado y no Claro, es que... Y acá además estimo, ¿no? Que lo que te sirve un montón es que tenés, ¿no? No sé, Contenido, manual, guía, qué sí. sé yo. No, pero además tenés los libros, digamos, si querés Exactamente. ampliar más el universo, especialmente para el que hace de Masters. ¿No? Se Esto- llama Master, digo bien. Master, Viste sí. que están de moda Director. los multiversos, ¿no? Claro. La transmedialidad, todo esto. O sea, tenés el juego de rol, que es lo que estamos presentando Sí. acá. Tenés las novelas, que ahora salió otra más y va a salir una tercera, si no estoy equivocado. Y tiene también un juego de cartas. Ah, Las Sí, crónicas Batalla de- Elemental, que Sí. también requiere que hay una serie de personajes que obviamente el protagonista acá, que hace más un viaje al héroe clásico en la novela, Que es Reaper, las crónicas ¿no? de Las Reaper, crónicas de Reaper, ¿no? claro, tiene que ver con ese poder elemental de los ancestrales, que tienen que ver con esos eventos primeros y canónicos que tuvieron que ver con la guerra antimateria. Entonces, ese personaje que va haciendo una cantidad de cosas y que al principio tiene que crecer, visita las localidades y se enfrenta a otros ancestrales, que es una especie de manera de control teocrático que hay. Acá hay un sumo sacerdote, Sí. Vilteril, entonces los hace pelear en las arenas. Y tenés el juego de cartas para hacerlo. Tenés las novelas para leer y tenés el juego de rol con la promesa de que las historias de los clanes que hacen todo su camino pueden alimentar a la novela o al universo. O sea, esa sería la promesa transmedia. Entonces, El manual Bien. llama a quienes Claro, terminen tenemos- sus historias a enviárselas a Ezequiel. Fue un Ahí va. pedido de Claro, Ezequiel hicimos para- toda esta campaña, mirá, y llegamos hasta acá, esta fue la historia que Y ahora- hicimos. ¡Ojo! Digo, sí. ¡Ojo! ¿Eh? Que acá hay una historia. ¿Eh? Muy bien. Bien, antes de irnos, pues ya se nos termina el tiempo, querías comentarnos de un coloquio que va a haber de juegos de Sí, rol. porque Juegos de cuando rol y hablamos- academia sería esto. Sí, sí, es verdad, pero también abre la cuestión a que está pasando en toda América Latina y con colaboraciones también de Estados Unidos o Noruega, todo un asunto de observar los juegos de rol que ya llevan 50 años, ¿no? Sí. Y entonces han pensado en los cruces con disciplinas académicas. O sea, algunos podrían pensarlo como la excusa de académicos de querer seguir hablando de la cosa ñoña que no entraba en la academia. Pero esto viene sucediendo, sobre todo en base en México, pero también fue en Colombia, el próximo va a ser en Estados Unidos, con la red de investigadores de juegos de rol. Hay una Ah. academia del rol y ahora vamos a hacer sede nosotros. Hubo otros 8 coloquios en distintas partes de México, Colombia y ahora viene a Argentina una cantidad de personas en septiembre. Se va a hacer con sede en el Paco Urondo. Tuvimos mucho banque de mi casa de estudios. Paco Urondo es un centro cultural que depende de Puan. Te cuento, Exacto. para que sepan. Así que La no te- Facultad de ¿Cómo Filosofía y están los Letras. Juanes? ¿Cómo Se están están los tomando Juanes? ponencias, que eso lo... Sí, se Sí, están sí. tomando ponencias porque pueden agarrar y buscar en Academia del Rol y acercarse. Va a haber, por supuesto, falta para esto, pero ya queremos que vayan pensando porque no es solamente para académicos, es Ajá. para aquellos que tengan para poner el cruce de aquello que les gusta tanto y de reflexionar críticamente acerca de qué manera esto puede también invadir, me animo a decir, la pedagogía, las artes escénicas, Bien. la Chicos, filosofía. redes o páginas para la gente que quiere no conocer No sé un dónde poco está más. la cámara ahí. Ser Martin Juegos de Rol. Para allá, ahí está. Ser Martin Juegos de Rol, pueden buscar, Bien. es la editorial que sacó estos dos juegos de rol que hemos comentado. Bien. Y del lado de Clan Ser buscan Leyenda, ¿no? Leyenda, Sí, leyenda RPG. Leyenda RPG, que es el primer juego de rol que... de Mito Editorial, ahí pueden Sí. comprar el... Ahí está. el mapa. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Hicimos una mesa de rol, lo siento. Podemos hacer Tremendo. de Magic otro día, Alejo. Dados y veo qué pasa. Tiramos dados y vemos si sale un 1, ya sabes. Muchas gracias. Gracias, chicos. No, Muchas gracias. hasta la próxima.